hijo, de veras, donde le rasques, y es lo que me impresiona, que no hay dependencia que se salve. Entonces, voy con la directora. Igual si quieres, bueno, te tienes que ocupar, Héctor, igual si te quieres quedar también, ¿eh? Sí, Como gustes. me quedo. Ah, perfecto. Sí, por si tienes alguna pregunta, porque finalmente tú hiciste la documentación y es importante también tu participación. Y pues un gusto recibirte, Marian. ¿Cómo estás? Marian Martínez, directora general de Registro Civil. Buenos días, bienvenida a Proyecto Puente. ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy buen día y gracias aquí por la atención de darme micrófono. Sí, porque es un tema muy importante, Mariana. A ver, Así es. a ver, viene esto, hay que decirlo, es del sexenio pasado, pero bueno, se supone que están ustedes para corregir lo que no se debe hacer o seguir con lo bueno, sin duda, pero ¿cuál es la posición de ustedes frente a este tema? Son más, si podemos poner la tabla para recordar cuánto es de la sumatoria del 2015 al 2020, documentado por Héctor Yomans, son 74 millones de pesos percibidos en trámites por corrección de actas de nacimiento, que son 90,089 procesos o correcciones. Marian, ¿frente a qué estamos? Es decir, ¿y a dónde se fue ese dinero? Primero, ¿va a continuar ese ejercicio por parte de esta administración, Marian? Te pongo en contexto y antes que nada, muchísimas gracias a Héctor Yomas. La verdad que se aprecian las voces que están al pendiente y que alzan la voz para pues detectar estos temas. La verdad es que este tema nosotros lo tenemos detectado, lo hemos estado analizando, el por qué tanta corrección hacia las actas. Hemos venido haciendo un análisis a través de la historia del registro civil y déjame decirte que son varios factores los que hoy nos tienen en esta situación. De primera, pues obviamente a través del tiempo los criterios para inscribir las actas han cambiado. Antes era muy común el poner en dónde nació, en la casa habitación, en el hospital, cuando ahora, en estos tiempos, los criterios nos exigen poner el municipio, ¿no? Entonces empieza la época de la digitalización y yo no sé ya en aquellas administraciones, a lo mejor por cumplir las metas que se establecían en aquel tiempo, se hacían las digitalizaciones y las capturas de tal manera que muchas de ellas tienen muchos errores. Te cuento y te pongo un ejemplo que acaba de ocurrir en San Luis Río Colorado. De repente empiezo a detectar que muchas actas de San Luis Río Colorado dicen que nacieron en Etchojoa. Entonces ya con el equipo nos ponemos a indagar y digo, a ver, sáquenme cuántas personas están en la misma situación. Bueno, voy a decir el número. Es un número muy alto. 50,000, alrededor de 50,000 personas están en la misma situación, que dicen que son de San Luis y nacieron en Etchojoa. Entonces digo, a ver, pues esto no puede, pues no, pues es un error de sistema, me queda claro. Entonces nos comunicamos inmediatamente con Renapo, estamos en contacto con ellos para tratar de solventar todos estos problemas de correcciones que han sido por fallas de sistema. Recuerden también que emigramos de un sistema estatal a un sistema nacional con Renapo, en donde ya muchos de los criterios entre cómo se llenaban las actas aquí a cómo nos exige el sistema de allá, no hay a veces coincidencias por el llenado de actas y los diferentes criterios que se han establecido. ¿A qué voy con todo esto? Son varios factores los que hemos detectado que nos tienen en esta situación. Y estamos viendo la manera de muchos de ellos corregir por sistema. En el caso de San Luis, estamos ya haciendo un acuerdo que probablemente sea firmado por nuestro secretario de gobierno, en donde a través, como bien dice el compañero Yoman, de la ley de protección a los datos, podemos, entre esa ley, la ley federal, y unas jurisprudencias que ya traemos también ahí, estamos estructurando bien este respaldo jurídico para hacer los cambios por sistema. Se va a poder en ciertos bloques, como en el caso de San Luis, estamos trabajando para poder dar ese cambio en sistema sin la necesidad de que tenga que venir el ciudadano a hacer su corrección y sin efectuar obviamente el pago que corresponde a una aclaración de acta. Este trabajo se tendría que hacer municipio por municipio, detectar. Recuerden también que
aquí en el estado de Sonora no se nos permite interpretar un acta. Es decir, si el acta dice nació en el hospital o en esta ciudad, a pesar de que la misma acta nos desprende la corrección que dice pues que nació en esta misma ciudad y se está inscribiendo en Hermosillo, Sonora, pues obviamente puedes interpretar que esta persona nació en Hermosillo, Sonora, pero no nos permiten interpretar. Entonces, este documento también nos va a permitir, con todo el sustento jurídico, hacer esa interpretación de las actas para que en el momento que se estén digitalizando y capturando, no tengan que subir en esta ciudad, en su casa habitación, en el lugar de nacimiento, sino que en automático van a poder poner en la ciudad de Hermosillo, Navojoa, Obregón, Bechojoa o donde. Ciudadano, ¿quién haría la corrección? ¿El mismo ciudadano? Ya el digitalizador. Una vez que nosotros tengamos ese acuerdo firmado, que tiene que estar jurídicamente muy bien redactado, porque tenemos que tener obviamente el respaldo jurídico para poderlo hacer, en automático el digitalizador y el de captura, al momento de leer el acta del libro, que diga inscrito en la oficialía de Hermosillo, nacido en esta misma ciudad. Actualmente se le tiene que poner por obligación en esta misma ciudad, porque es lo que dice el acta y no la podemos interpretar. Una vez que tengamos este acuerdo listo, vamos a poder interpretar. Vamos a... ¿Marian? Sí, es que escucho por allá algo, pensé que... No. Vamos a poder interpretar. Una vez que tengamos este documento, ya vamos a poder entonces sí, al momento de digitalizar y capturar, interpretar el acta, que ahí mismo nos está exponiendo que nació en la ciudad donde se inscribió. ¿Sí me explico? Una vez que esté, bueno, todo en orden, lo hará el registro en presencia del ciudadano. Por eso digo, el ciudadano tendría que ir o se puede meter al sistema una vez con ese acuerdo firmado. ¿Sí? O sea, no. Haz de cuenta que hay actas, hay muchas actas todavía que no están digitalizadas. Entonces, lo que sucede ahí es que el ciudadano, va el ciudadano, por ejemplo, y dice, ¿sabes qué? Mi acta no está digitalizada. Ese es un caso. Mi acta no está digitalizada, no la puedo imprimir. Ahí mismo, en lugar de hacer todo el trámite, ahí mismo se va a interpretar. Se busca su acta, se interpreta, se corrige y se sube al sistema. Pero en el caso que te digo de los bloques que estamos buscando, en este caso específico, de todos aquellos que el error sea, nació en casa habitación, nació en el hospital o en esta misma ciudad, esas sí las vamos a poder corregir por bloques sin necesidad de que el ciudadano vaya. Excelente. ¿Y cualquier otra corrección de nombre, cualquier otro detalle? Es decir, ¿se cobraría? Porque ese es el fondo, Marian, lo que nos interesaría. ¿El Estado va a seguir cobrando por los errores que tengan actas? Hay aclaración de acta, hay medios de prueba y hay adecuación a la realidad. Recordemos que al momento de firmar un acta, están aceptando las personas que como se inscriben. Para nosotros, el documento madre, el documento que nos guía, es el del libro, es el registro original del libro. Lo que ahí queda sentado, eso es lo que es. Entonces, si al momento de firmar el acta no hubo cuidado por parte de, ahí es una, ¿cómo lo podríamos decir? Ambas partes firman el acta, ¿no? Entonces ahí también hay responsabilidad de parte de los papás o de quienes están inscribiendo el acta, checar que los datos sean correctos. Esas son las que sí se deben de cobrar. Nada más, o sea, son las que la ley nos marca, en la ley que se deben de cobrar. Las que están firmadas por ciudadanos y autoridades, que fue, es decir, por consentimiento de los dos, pues de ambas partes. Exacto. Ahora, esas por corrección. Bien. A ver, Marian, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permite? Sí. Sí, claro que sí. Por favor, porque estoy hablando con Marian Martínez, directora general de Registro Civil. Está también Héctor Yomans al aire. Ahorita voy con Mónica Valdivia y el colega también de allá del sur de Sonora sobre otros excesos por allá. Y me está explicando ella lo que, pues la posición del Registro Civil frente a esta documentación que dio a conocer Héctor Yomans. Volvemos. 8 de la mañana con 25 minutos, gracias por estarnos acompañando. Estoy hablando con la directora del Registro Civil, Marian Martínez, sobre esta situación en donde los errores de actas que han detectado mucha gente,
pues las tienen que pagar al doble y como el Estado pues han ingresado millones de pesos y pues prácticamente el ciudadano en muchas ocasiones ha estado indefenso. Y estoy con María Martínez y también Héctor Llomas, creador de Quien me representa en la línea. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Es gratis a cualquier hora del día. Nos escuchen en esta multiplataforma. María, me decías entonces, las actas firmadas en libro por las dos partes, tanto por el juez, por la autoridad y los ciudadanos, y el que quiera hacer una corrección, pues esas, obvio, esas no se, los errores que estén ahí y se quieran cambiar, se tienen que seguir cobrando. Yo te pregunto por los otros, el ciudadano cómo pudiera beneficiarse en donde pues las correcciones o cuáles correcciones sí pudieran entrar en un rango de no cobrarlas. A todas aquellas correcciones que sean por error humano, ¿no? O que sea de transcripción. Por ejemplo, cuando un acta de libro se toma y se digitaliza, después se pasa a captura. ¿Captura qué es? Hacerla en texto, en el formato ya en texto, no la del libro manuscrita. Esas actas a veces cuando se digitalizan y se capturan por errores humanos, a veces vienen una S por una Z, etcétera. Todas aquellas que se desprendan del acta original y que se compruebe que es un error de dedo, es un error humano, esas no se tienen que cobrar, esas no se cobran, ¿sí? Sí, pero sí se están cobrando ahorita, ¿no? No, desde que nosotros llegamos, todas aquellas actas que tengan un error por captura no se están cobrando. Se cobran las aclaraciones de acta, se cobran los medios de prueba y se cobran las adecuaciones a la realidad, que van desde los 582 pesos hasta los 4,547. Las adecuaciones a la realidad, ¿cuáles son? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien se llama María Dolores, ¿no? Y en el acta se firma que fue M.A. Dolores. ¿Sí? Pero tú toda la vida te has sustentado como María Dolores. Entonces ahí pasas por un proceso en donde tienes que comprobar a través de varias documentación que a través de tu infancia, tu adolescencia y tu adultez te has manejado con ese nombre, ¿sí? Esas son las adecuaciones a la realidad social. Es decir, tu nombre no corresponde a como tú siempre te has manifestado, tanto en documentación como en tu vida diaria. Esos trámites sí tienen un costo. Llevan un juicio interno ahí en registro civil, un proceso interno con testigos y demás. Y esas son las que se cobran, por ejemplo, más caras, ¿no? Que son las de 4,547. ¿Esa es la adecuación a la realidad? Que la adecuación a 4,547. que esas son las que se cobran en 582 y ya son aclaraciones pues ya muy básicas, ¿no? ¿A cuáles son las del 582, perdón? ¿A cuáles? Se llaman son aclaraciones de acta, son correcciones sencillas. Sencillas. Así es. ¿Y cuál es más? Algo de 2000. ¿Qué otro trámite tiene, por ejemplo? Medios de prueba, esos son de 2,944. Los medios de prueba son aquellas errores que para su aclaración requiere que el rectificador se allegue de los medios de prueba públicas o privadas para el esclarecimiento del mismo. Es decir, hay errores sencillos, por ejemplo, inversión en los apellidos, detallitos así, ¿no? Que hay que traer pruebas para demostrar que, oye, mi apellido no es con... Vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner el mismo ejemplo de un error que puede ser por digitalización y captura, que sea un error humano, ¿sí? En donde se asentó mal un apellido al momento de transcribir y se le puso una S en lugar de una Z. Bueno, en la clase... Pero María, volvemos a lo mismo. Esos son errores que hizo el juez de lo civil o el juez o la autoridad civil, ¿no? ¿Por qué cobrar ese error que no lo escribió el ciudadano en el acta? Es decir, pero se firmaron y antes de firmar un acta siempre se pasa a corroborar.
Sí, pero por lo estamos hablando del siglo pasado, María. Estamos hablando también de lo mismo, de cuando se hacían con errores y con criterios laxos y en donde pues fue afectada muchísima gente por fechas de nacimiento, por todo lo que decimos, por fechas de nacimiento, por lugares de nacimiento, por letras cambiadas, apellidos invertidos. Son errores que cometió el Estado, la que, autoridad. ¿Por qué se les que- tiene que estar cobrando al ciudadano? te cuento. ¿Cuáles errores sí, por ejemplo, son por criterios distintos a los que hoy utilizamos? Él nació en esta ciudad, por ejemplo. Ese es un error, o es un error, más que error, vamos a manejarlo como un cambio de criterio. Así eran los usos y costumbres de aquella época. Esos son los que nosotros estamos trabajando, y créeme que estamos trabajando muy duro por instrucciones de nuestro gobernador en cómo hacerlo por sistema, número uno, para que no le cueste al ciudadano, y número dos, para evitarle el que tenga que ir a corregir, ¿no? El que tenga que ir a hacer la fila o hacer la cita en línea, o acudir a una oficialía. Esos que son por sistema los podemos corregir a pesar, ¿sí?, de que fue un error y algo que se firmó en su momento, pero son errores de usos y costumbres. Pero un error ya de una letra, un error de un apellido, un error de un nombre, esos ya entran en otro esquema. También debemos de tener muy claro que pues un acta te da identidad jurídica, y nosotros tenemos que tener certeza y tenemos que tener No, muchos sin duda. testimonios Es la ciudadanos. identidad civil, es la identidad civil, sin duda es un documento muy importante, pero los apellidos y letras que son otro esquema, porque uno es de usos y costumbres, como separas, pero reitero, siguen siendo errores que cometió la autoridad. O dices tú, pero es que hay una firma avalada entre ciudadano y autoridad Lo que pasa es que por el ahí es libro. responsabilidad, pues, ¿no? Porque tanto el oficial de aquella época que inscribió, como los padres que firmaron, porque es obligación de ambos. Inclusive, actualmente no se firma no se inscribe un acta sin antes no se le imprime como un borrador, y lo deben de revisar y lo deben de checar previo a firmar, No, ¿no? por Pues eso, pero estamos hablando de una época, están haciendo retractivo algo que fue en el siglo, reitero, pasado y que se le cobra en la actualidad. Es decir, volvemos a lo mismo, Marian, creo. Es decir, el ciudadano sigue perdiendo. Héctor, ¿tienes alguna pregunta para desocuparte también? O no sé si sigas ahí, Héctor. para aclarar Una, ese punto. una A ver, pregunta. En el caso específico, por ejemplo, de Chojoa, que fueron 50,000 personas a las que se les cambió el lugar. Ahí Ujú. estás hablando de que 50,000 personas firmaron que se les cambió el lugar y que van a No, tener que pagar es que es lo que quisiera que me entendieran, la separación. Este, Pero eso queda a criterio de la persona que te recibe en el registro civil hasta este momento, ¿no? ¿Por qué no bajar el precio de la rectificación mientras se soluciona este problema de tantos errores de rectificación? ojo, Es lo que yo digo, ¿no? Es la sensibilidad del esas nuevo 50, gobierno podría hacer eso. María, te esas escuchamos. 50 personas, la idea y por lo que estamos trabajando, y por lo que es un compromiso inmediato, es para que muchas de ellas que ni saben que tienen el problema van a quedar corregidas. ¿Sí me explico? No van a tener que ir a registro civil a corregir, no van a tener que pagar un peso, porque se pueden arreglar por sistema, ¿sí? Ese es un criterio que se utilizaba antes, eran usos y costumbres, y esas las queremos arreglar en bloque. ¿Qué va a pasar? Una vez que esté este acuerdo elaborado, estamos trabajando de la mano con el equipo jurídico de RENAPO, una vez que pase por consejería jurídica y nos lo aprueben, en ese momento tengo la autorización y el respaldo jurídico para poder ir a cambiar por bloque todos aquellos municipios que se encuentren en la misma condición. Detectamos 50,000 en San Luis Río Colorado. Esas en automático por sistema se cambian. Muchos de los ciudadanos ni se van a enterar, en este sentido, que estaban como nacidos en el Chojoa, y que ese punto se aclaró. Y luego nos vamos a ir por el municipio de Hermosillo. ¿Cuántos ciudadanos están en la misma condición, en donde su acta actual dice que nacieron en el hospital, en su casa habitación, en donde sea? Se hace ese bloque, se analiza y por sistema se cambia. ¿Sí me explico? Entonces No estamos tiene hablando que ser ciudadano. de una revisión, viene una revisión
a las actas del registro civil. Estamos frente a un operativo, frente a una, vamos a decirlo, época en donde se van a revisar todo eso ustedes. Viene sí, exactamente una actividad que van a hacer, sí. Arduamente estamos trabajando 24/7 en cómo poder reestructurar el registro civil. Créeme, atendemos 3,600 personas al mes, atendemos alrededor de 1,000,000 de personas al año, ¿sí? Entonces, obviamente nos hemos estado metiendo al sistema, hemos estado detectando, a ver, ¿por qué vota esto aquí? ¿Por qué vota esto acá? Analizamos. Por los tiempos, Mariana, por último te pregunto, pero no hay posibilidad de que por al menos se rebajen los costos. Es decir, porque es mucho dinero, porque estamos hablando exacto de usos y costumbres de otra época por errores que cometió la autoridad. Firmó el ciudadano, pues claro, tenía que firmar, si no, no ibas a tener el acta. Digo, es un acto desventajoso para el ciudadano, Mariana, con todo respeto, pero digo, pues no lo hiciste tú, pero sí estamos hablando de una época pasada, de un criterio pasado, pero que ahorita el afectado ahorita es el ciudadano, con, oye, 4,000 pesos, 4,547 pesos por una aclaración de la realidad. Es decir, porque como el ejemplo que me pusiste de MA Dolores, del Río, no, ¿verdad? No es la Lola. MA Dolores, y por decir María Dolores, voy a un juicio y te cobro 4,500 cuando lo hizo el juez. Digo, reitero, el origen del error es la autoridad, Marian, para cerrar. Puede haber otro ejemplo, por ejemplo, hay alguien que se ostenta siempre con un apellido y que nunca fue su apellido, ¿no? Y toda la vida se ostentó con ese apellido, y cuando te vas a su acta original, resulta que nunca fue López, ¿no? Simplemente tenía un apellido y él se ponía 2 apellidos y siempre se ostentó así, tiene INE así, tiene toda su documentación así, tiene que pasar por un proceso de adecuación a la realidad. Y es un juicio que se lleva donde hay... ¿No hay posibilidad de que se baje el costo al menos? O sea, ¿no me dejas abierta una posibilidad de que se bajen costos o así se va a quedar? Yo me rijo obviamente por los aranceles que a mí me envía de la ley de ingresos, pero yo invito con muchísimo gusto a un diálogo con Héctor Yomans, un diálogo en donde podamos tocar este tema y claro, ¿por qué no hacer la propuesta? Y por qué no pensar a lo mejor en el próximo año tener la propuesta y lo digo así porque pues obviamente ya salió este año la ley de ingresos, pero vamos viendo y claro que la apertura está y claro que la visión del gobernador siempre ha sido apoyar al ciudadano, siempre ha sido dar un buen servicio y con muchísimo gusto yo los invito a tanto a ti, a Héctor Yomans, a quien se quiera sumar a una mesa y dialogamos con muchísimo gusto. Te agradezco mucho y estamos en contacto, Marian. Gracias por responder. Otro tema importante, nada más para cerrar, si me permites, te robo unos segunditos. Todas aquellas personas que por necesidad, que no puedan hacer una corrección de acta y de esto dependa su servicio médico y de esto dependa su educación y de esto dependa el no poderse inscribir a un programa que requieran, de verdad estamos en la mejor disposición y tenemos gestión social para poderlos apoyar. Que se acerquen al registro civil, que se acerquen a la oficina del gobernador de gestión social, de atención ciudadana y con muchísimo gusto los podemos apoyar. Muy bien. Que no sea una limitante para poder tener su documentación en orden. Gracias, Marian. Y se queda abierto el espacio, también cualquier aclaración. Disculpa, pero es que por los tiempos tengo que seguir, tengo mucho retraso, pero creo hemos abordado con mucho tiempo ya esto. Y obvio, lo vamos a seguir abordando. Se queda abierto el espacio, Marian. Gracias por tu apertura. Muchas gracias. Saludos. Bueno, Héctor, ¿alguna reflexión final para cerrar, por favor? No, muchas gracias, Luis Alberto, y muchas gracias a Marian por venir y pues presentarse aquí, ¿no? O sea, teníamos años pidiendo esto y muchas gracias a Marian. Sí, pues ojalá, digo, ¿no? Que por lo menos hay un descuento, porque reitero, sí entiendo que es así, pero pues son criterios antiguos que están afectando en el presente. ¿Estarás de acuerdo, Héctor? Es decir, digo, estoy de acuerdo, sí. Digo, pues, el ciudadano es el que está generando ese costo, es lo que brinca ese cobro excesivo. Se me hace un cobro excesivo por un error del pasado. Gracias, estamos en contacto, Héctor, y le damos seguimiento y te pido mantenernos en contacto también para seguir la ruta. Buenos días. Gracias.
Buenos días. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Ahorita voy con comentarios de la audiencia después del corte porque hay una invitación importante. Está muy importante este tema, ¿eh? Imagínense cuántos otros servicios no hay así. Sensibilidad a cómo está la situación, la inflación que viene, está acelerada la inflación por el conflicto Rusia-Ucrania, las importaciones de gas, todo. A ver, hay que, ahora parafraseando al gobernador, que ahora les toque también a los ciudadanos esto y que haya un descuento. Yo creo que si Alfonso sabe de esto, oye, mínimo descuento, si no lo van a desaparecer o que lo desaparezcan, a que el ciudadano gane también en algo que viene haciéndose desde hace rato.